Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. «40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Baeza, ciudad de palacios y artísticas fachadas tras las que bulle la vida. Un patrimonio arquitectónico que refleja la esencia y el enraizamiento de los baezanos. Esta ciudad pétrea, diferente de otras andaluzas de calles encaladas, tuvo excelentes maestros canteros. Un nuevo uso de los antiguos espacios mantiene vivo este patrimonio excepcional. Baeza es un vital museo habitado. En el siglo XVI, Baeza tenía cerca de 16.000 habitantes, prácticamente como hoy, según desvela el párroco de la iglesia de San Pablo en este importante documento. Tengo en mis manos una de las joyas más preciosas de Baeza. Es el primer libro de bautismo de 1494, 2 años después del descubrimiento de América, y va inscribiéndose cada uno de los bautizados. El primero es Francisco, Josefa, así efectivamente va hojita por hojita, hasta hoy, que es el archivo, uno de los archivos más completos de Andalucía, por conservarse ininterrumpidamente hasta nuestros días. La iglesia de San Pablo, situada en la calle homónima, es una de las más antiguas de Baeza y la única de estilo plenamente gótico. La calle de San Pablo fue el epicentro de la nobleza renacentista. Hoy las casas con fachadas de aspecto señorial han sido recuperadas para usos diversos. Muchas de aquellas mansiones se han convertido en viviendas. Un ejemplo es la Casa Cabrera, que conserva una portada renacentista con columnas y capiteles platerescos. Otro ejemplo es la Casa Acuña, con fachada de estilo manierista y la heráldica de la familia presente sobre la ventana con parteluz y la cruz de Calatrava en el centro. Yo también, que estaba ya preocupada. Sí, porque me he parado a hablar con una compañera de... Casi todas estas mansiones conservan la estructura andaluza, un soportal con azulejería morisca y un patio.
La familia Ruiz vive en una de estas casas en cuya recuperación ha invertido sus ahorros con la ilusión de preservar un legado centenario. Son los actuales dueños y la mantienen y conservan. El Palacio de Salcedo es un lujoso hotel de estilo renacentista con detalles góticos. En su fachada están los escudos de los Salcedo y Ponce de León. Resalta el claustro, con patio a 3 alturas con arcos y galerías. Estamos en una ciudad, francamente, yo creo que muy favorecida, porque es raro encontrar hoy una ciudad que tenga tanto patrimonio renacentista como esta. Pero luego, sobre todo, además, no tanto por la cantidad, sino por lo bien que se ha conservado. Y se ha conservado bien, pues gracias a que ha sido reutilizado a lo largo del tiempo. Y un buen ejemplo pues es este en el que estamos, ¿no? El Palacio este de Salcedo, que era un palacio de los muchos que había de la aristocracia local y que con distintos avatares a lo largo del tiempo pues nunca se perdió su función de habitabilidad, y lo último pues ha sido esta rehabilitación para convertirlo en hotel, que como este hay por lo menos otros 2 palacios más aquí en Baeza. Baeza se ubica sobre un promontorio natural, la comarca de la Loma, en la Sierra de Cazorla, desde el que se domina el Valle del Guadalquivir. El mar verde que rodea la ciudad, sus olivares y el oleaje de viento marcan el ritmo de Baeza. No rugen, pero son los más emblemáticos y antiguos baezanos. Los míticos leones de la fuente más popular de Baeza proceden del primer asentamiento ibero-romano. Forman parte del monumento funerario de la princesa íbera Imilce, esposa del general cartaginés Aníbal, representada en la cúspide de la fuente. Hoy la fuente luce en la Plaza del Pópulo, punto notable de esta villa. A partir del siglo XV se suceden las visitas de los monarcas a Baeza para buscar el apoyo de sus caballeros. El Arco de Jaén se restauró para celebrar los esponsales en 1526 del rey Carlos I de España y su esposa Isabel de Portugal, así como su visita a la ciudad. Al lado, el Arco de Villalar se levantó para celebrar la victoria sobre los comuneros de Castilla. El edificio de las antiguas carnicerías hoy es sede de los juzgados. Sus 2 pisos tuvieron la función de matadero y secadero de pieles, pero su origen no les resta armonía y belleza. En el centro de la fachada se encuentra el enorme escudo de Carlos I, el rey que ordenó su construcción. La llegada del viajero a la oficina de turismo revela que estamos ante un ejemplo de patrimonio vivo. Es la llamada Casa del Pópulo, situada tras la Fuente de los Leones. En este edificio de estilo plateresco se ubicaban la antigua audiencia civil y las escribanías públicas. El segundo nivel se ha adecuado para un uso nuevo, el taller del artesano textil Manuel Lozano. Los bordados para las cofradías con las filigranas y el hilo de oro se siguen haciendo como hace siglos. Sí, es cierto que me considero un verdadero afortunado, en primer lugar por tener lo que es el taller en este monumento histórico de la ciudad de Baeza. Es una perfecta mezcla entre cultura y arte, incluso también con lo que es tradición. Por otro lado, destacar que lo que es el arte del bordado se sigue haciendo de forma artesanal desde siglos atrás. Se suele utilizar lo que son materiales nobles, como el oro, la plata, incluso lo que son las sedas, y con eso llegamos a hacer verdaderas obras de arte.
De la misma época es el Palacio de Gallego. Manuel Calvo restauró esta casona y acomodó su uso como restaurante. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es vuestra especialidad? El plato estrella es los huevos con trufa, jamón ibérico. Recuperó el artesonado de madera decorado con un bestiario medieval. La barbacoa con las brasas de leña de olivo en el patio es su carta de presentación, junto a un plato muy aplaudido, los huevos fritos con trufa. Para que el aceite de oliva virgen extra cosecha temprana y la trufa negra ganen sabor a todo el plato. Buena pinta. En la Baeza inalterable, el paisaje también persiste estático. El camino por el que llegó aquí el poeta Antonio Machado en 1912, el sendero de Úbeda a Baeza, por el que paseaba, sigue prácticamente igual. Inmutable. Olivo solitario, lejos del olivar, junto a la fuente. Olivo hospitalario, que das tu sombra a un hombre pensativo. Baeza fue una importante ciudad musulmana. Los árabes mejoraron sus fortificaciones. La llamada Puerta de Úbeda fue la torre mejor fortificada de la ciudad y de la desaparecida muralla. Estuvo ocupada por viviendas hasta el siglo pasado. Otra huella de este periodo es la Torre de los Aliatares, de 25 metros de altura. Fue un torreón estratégico de la muralla musulmana del siglo XII. Hoy alberga la campana y el reloj de la ciudad. El trazado tortuoso y estrecho que rodea el centro es otra herencia musulmana. El dominio árabe de la zona jienense estuvo aderezado con las luchas por el poder entre los mismos musulmanes del siglo IX al XI. El emir de Baeza, Alá al-Bayasi, fue vasallo de Fernando III el Santo y le apoyó en campañas contra otros emires árabes en pleno siglo XII. Después, sería asesinado por los suyos. Fernando III el Santo conquistó Baeza y los habitantes musulmanes huyeron hacia el sur. Entonces el rey cristiano promovió una repoblación con los cercanos manchegos. Baeza fue la primera ciudad reconquistada a los árabes. Pero las luchas siguieron por la rebelión de dos familias locales, Benavides y Carvajales, que Isabel la Católica frenó con su ejército de ballesteros. Uno de ellos fue el poeta y soldado Jorge Manrique, casado con una Benavides de Baeza. Compaginó el ejército y la escritura de su obra más célebre, Coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Los árabes mantuvieron el cultivo del olivo que habían traído los romanos. Hoy, el olivar es el puntal de la economía. Baeza contribuye al inmenso ecosistema olivarero de Jaén. Es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Alrededor de 66 millones de olivos cubren de verde plata toda la provincia. Esta hacienda es una de las haciendas antiguas más importantes que tenemos en toda la zona, ¿no? Se trata de una hacienda, la hacienda de la Laguna, que sus orígenes datan del siglo XVII, perteneció a los jesuitas. Cuando se produce la expulsión de los jesuitas a finales del siglo XVIII, pues pasó a formar parte de la familia de los duques de Alba, y luego pues en la década de 1840 lo adquiere un empresario madrileño que se llama José Manuel Collado, que es el que va a llevar a cabo la transformación en el paisaje de olivar en toda esta comarca, ¿no? Trae aquí a esta finca a Thomas Barmaski, un ingeniero polaco,
y en ese momento van a plantar alrededor de 100.000 olivos centenarios, como los que vemos aquí, ¿no? Y bueno, pues van a ser regados precisamente por una laguna. A 1,5 kilómetros de aquí tenemos un paraje natural, ¿no? Una zona de humedales que se conoce con el nombre de la Laguna Grande, de donde se cogía el agua y mediante un sistema de acueducto y se regaba en aquella época, pues bueno, como se ha estado regando mucho en toda esta zona del olivar, ¿no? Como se dice, a manta, ¿no? Esto ha cambiado mucho ya, sobre todo a partir de los años 80 y en los años 90, y hoy en día todo es riego por goteo. Antonio Machado recaló en Baeza en 1912 como refugio de su tristeza por la muerte de su esposa Leonor, huyendo de Soria y buscando una plaza de profesor de gramática francesa. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. El aula donde daba clase es hoy un museo donde permanece su mesa, sus objetos personales y los documentos de su docencia aquí. En la Baeza instruida no faltaba su universidad. Durante 3 siglos, desde su fundación en 1579, fue un centro de enseñanza importante. En este palacio renacentista, el clérigo Juan de Ávila fundó la primera universidad y la convirtió en un referente de enseñanzas teológicas. Esta institución se hermanó con la de Salamanca en el siglo XVII. Y 2 voluntarios que me ayudan a repartir cuadernos. En 1824 finalizó su andadura como universidad. Después sería un instituto de humanidades llamado Santísima Trinidad, nombre que hoy lleva el Instituto de Enseñanza Secundaria que ocupa el recinto. O sea, hacemos centro en el vértice, muy bien. Machado quedó impresionado a su llegada por las estrecheces del campo andaluz y creció su apego a los más desfavorecidos. En una carta a su amigo Miguel de Unamuno le decía: «Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y señoritos arruinados por la ruleta». En los 7 años de su estancia baezana, Machado paseaba su triste viudedad por las calles. La melancolía envolvía su larga figura y su pausado paseo diario. De la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. Fue aquí, en Baeza, en 1916, donde le visitó un joven García Lorca. Más tarde, hacia 1918, aquel impresionable y joven poeta granadino escribiría sobre la ciudad en su libro Impresiones y Paisajes, el capítulo Baeza, ciudad perdida. Los baezanos solían encontrarse a Machado sentado en un banco, con la vista fija en la lejanía. Aquí escribió su obra Nuevas Canciones. Además de escritores y artistas, son muchos los interesados en Machado que siguen peregrinando hasta aquí. El monumento que el escultor Pablo Serrano dedicó a Machado contempla el paisaje que el poeta cantaba. Sobre el olivar se vio a la lechuza volar y volar. A Santa María un ramito verde volando traía. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Gracias a los archivos fotográficos de principios del siglo XX podemos disfrutar y palpar cómo era la Baeza que Machado conoció, que Machado vivió y sintió, ¿no? Él reflejó en sus poemas todo lo que era la situación laboral de la época, el sufrimiento de la pobreza que había en todas las ciudades españolas en el medio agrícola.
En Baeza tenemos la suerte de contar con grandes fotógrafos que desde los inicios de la fotografía pasaron por la ciudad. Muchos de ellos establecieron sus estudios en Baeza, como José Guiden, que fue el introductor de la fotografía en Córdoba. Pero Domingo López Muñoz quizás fue el fotógrafo más fructífero y trabajó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aportando gran cantidad de material fotográfico con unas vistas aéreas que nos definían de una manera perfecta todas las plazas de la ciudad. Esta plaza de la Catedral, la Plaza de Santa María, fue hasta el siglo XIX el centro del poder eclesiástico y político. Aquí al lado de la catedral se encuentran las casas consistoriales altas, antigua sede del gobierno municipal. Este edificio cambió de ayuntamiento a archivo municipal primero y a conservatorio de música después. La espectacular fuente de Santa María se levantó para señalar el día en que llegó el agua canalizada a Baeza en el siglo XVI. De ella dijo Lorca en su visita que era una fuente de severidad pagana que parece el cuerpo final de un arco de triunfo al que la tierra se hubiera tragado. La Baeza cristiana fue siempre un importante obispado, hasta el dominio musulmán. Tras la expulsión árabe en el siglo XIII, Baeza vuelve a ser sede episcopal y se erige su catedral, cubriendo la antigua mezquita. Puede verse la huella musulmana en la torre edificada sobre el antiguo minarete. Primero fue un templo cristiano, luego mezquita, y después catedral gótica que se desplomaría en 1567. En 1593 se reinaugura la catedral reconstruida por el entonces prestigioso arquitecto Andrés de Vandelvira, que marca su decidido carácter renacentista. También Juan Bautista Villalpando, jesuita arquitecto y matemático, participó en el diseño de la catedral. En el Museo Catedralicio se guardan joyas como el libro coral. Los días grandes de esta catedral suceden en Semana Santa. El martes es el día elegido para interpretar el Miserere, compuesto hace 2 siglos por el compositor navarro Hilarión Eslava, por encargo de la Catedral Baezana. Todos los baezanos participan desde el primer minuto en este evento. Niños y adultos, prácticamente todo el pueblo, muestra su saber musical. El fervor religioso de los baezanos se muestra en las procesiones que se hacen en esta semana a cargo de una veintena de cofradías. Muy bien. A ver, Gonzalo. La tradición se traspasa de padres a hijos. Jóvenes y mayores comparten la motivación por participar en todas las celebraciones. Una muestra de la rica imaginería baezana es la espectacular talla del Cristo de la Caída, del siglo XVII, que cada 4 años se procesiona sin túnica y deja admirar el trabajo anatómico que se atribuye al escultor barroco José de Mora.
Silencio, silencio, oh, por un momento. El lunes santo se procesiona el Cristo de las Escuelas, una talla del siglo XVI, en un silencio respetuoso y abrumador. El martes es el Cristo de la Buena Muerte el que sale en comitiva. El recorrido por el estrecho trazado medieval llega a ser angustioso. En pleno casco viejo, tabernas con encanto como la Barbería son elegidas por los estudiantes. Hola. Buenas, chicos. Os dejo aquí una tapita, unas raciones para que comáis, ¿vale? Os lo explico, es una ensalada típica de aquí, de la zona, es una pipirrana, ¿vale? Típica de la gente del campo cuando iba en verano para refrescarse y eso. Aquí se pueden degustar las tradicionales tapas y el omnipresente ochigo, un sencillo bollo autóctono de pan hecho con aceite de oliva, pimentón y especias, que se puede rellenar de dulce o más habitualmente de ingredientes salados. Tiene buena pinta. Voy a probar el lomo. Qué rico el tomate. Desde 1981 recorren las calles de Baeza nuevos vecinos. Son los alumnos de la Academia de la Guardia Civil, que ofrece formación a promociones de más de 1.500 jóvenes. Muy cerca de la catedral se ha rehabilitado el antiguo convento de Santa Catalina, del siglo XVII, para reutilizarlo como viviendas sociales de bajo coste. Se mantiene el patio conventual renacentista y se ha hecho una intervención arquitectónica garantizando el confort y conservando el patrimonio. Pues estamos viendo la fachada principal de la iglesia de Santa Cruz, esta tardorrománica, la más importante que se conserva en Baeza, no obstante es la única que está en pie de las 5 que hubo. La iglesia de Santa Cruz, que está en la plaza a la que da nombre, ha conservado su fachada románica, pero los antiguos frescos de su interior se ocultaron durante siglos bajo la cal. También en la plaza de Santa Cruz, muy cerca de la plaza de Santa María, se encuentra el Palacio de Jabalquinto. Este hermoso palacio renacentista del siglo XV tiene una curiosa fachada con puntas de diamante, florones y heráldica, como correspondía a un elevado rango de la nobleza. El señor de Jabalquinto, miembro de la familia Benavides y primo del rey Fernando el Católico. La decoración que tiene el arco este son escenas eróticas.
Son femenino y masculino. En este entorno privilegiado se reanudó la actividad universitaria de Baeza en 1994. Aquí tiene una de sus sedes la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía. Esta se ha bautizado como Universidad Antonio Machado y atiende fundamentalmente cursos de posgrado. Jabalquinto es un ejemplo más del gótico isabelino, con un patio de arcos de medio punto y esbeltas columnas que deja ver la transición al estilo renacentista. Destaca su elaborada escalera barroca. Un ajardinado patio une el Palacio de Jabalquinto con el vecino seminario de San Felipe de Neri, del siglo XVII. Este completa otra sede universitaria de la UNIA, aquí en Baeza. Su fachada, frente a la catedral, también tiene vítores como la antigua universidad. Estos anagramas rojos son el emblema con el que los recién licenciados universitarios desde el siglo XV firmaban el fin de su trayectoria estudiantil. Pero junto a esos nombres sí que aparecen con letra como escrita a mano frases jocosas referentes a la persona al nombre de la persona que aparece. Y un señor de Úbeda se ve que estudió en la universidad y aparece su nombre y una figura que es un señor con su vestimenta del siglo XVI sentado en un bacín y debajo pone la frase lasar y callar. Teresa López ha sido la encargada de restaurar los vítores y numerosas tallas renacentistas de Baeza, además de objetos como el órgano de la iglesia gótica de San Pablo. Yo lo que restauré fue la caja del órgano, una caja del siglo XIX. Pero en el 1903 hicieron una intervención y lo pintaron como si fuera de madera. Y lo único que nosotros hicimos, aparte de un proceso de desinfección y desinsectación de la madera, pues el encolado de piezas que tenía sueltas y sobre todo lo que fue más espectacular fue la eliminación de un repinte marrón y de la aparición de un órgano, un azul celeste con moldura en ocre. Las innumerables huellas del pasado están recogidas en el rico archivo de Baeza, que hoy se ubica en el antiguo Hospital de San Antón Abad. Un edificio que, a pesar de que fue secularizado, no ha sido deshabitado en ningún momento desde su fundación en el siglo XVI. Este hospital estaba destinado a curar una enfermedad que fue la pandemia del siglo XVI, denominada fuego de San Antón, fuego sacro de San Antón. A pesar de la magnitud de esa pandemia, eran muy pocos los frailes que habitaban este hospital, solamente 4, de los cuales salía un comendador, un cirujano asalariado, un barbero y gente que daba limosnas, porque este edificio se mantenía gracias a las limosnas y a las mandas testamentarias. Posteriormente, una vez ya cerrada y clausurada la orden a nivel nacional de los antonianos, el consistorio municipal decide destinarla a casa de niños abandonados. Posteriormente ha tenido otros usos como casa de vecinos, casa de la juventud, discoteca, edificios de usos múltiples, hasta que en el año 1988 el consistorio municipal tuvo a bien dedicarla a los 2 departamentos que existen en la actualidad, el departamento de Archivo y Biblioteca Municipales. Tengo que decir que es el único edificio, como he dicho, que a pesar de haber sido desacralizado, ha seguido siendo habitado desde el principio del siglo XVI. Lo que el tiempo no ha conservado, lo han resucitado algunos baezanos. Es el caso de artesanías autóctonas, como la cerámica.
Pepa Moreno ha querido recuperar la forma y diseño de siglos atrás, las vasijas blancas con decoraciones azules. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, pues quisimos recuperar algo autóctono de Baeza. Hicimos un pequeño estudio junto con arqueólogos, nos prestaron piezas que se habían recuperado aquí en la zona y bueno, había de diferentes etapas, de diferentes colores y nosotros nos basamos en las del siglo XVII. Aquí tiene un ejemplo de algunos trocitos que se han recuperado, vamos, incluso los encuentras paseando cuando llueve y se mueve el terreno y a partir de piezas así hemos reconstruido algunos trocitos de plato y hemos desarrollado la cenefa completa. Entre los monumentos más notables de Baeza están las ruinas del antiguo convento de San Francisco y lo que sigue hoy en pie de la capilla funeraria de los Benavides. El impresionante retablo pétreo es lo que queda después de los efectos de un terremoto y el saqueo napoleónico. La restauración que se inició en 1988, con los arcos de acero sujetos por pilares de cemento, recuerda la grandiosidad que tuvo la capilla. La fiesta del Corpus es en Baeza un evento de tradición medieval. Los baezanos aprovechan para engalanar las calles con plantas como la juncia o el romero, serrín de colores y flores. Hay altares en rincones que jalonan la procesión. El Corpus se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección y aquí se hace en domingo. Se procesiona una espectacular custodia del siglo XVIII, un templete de 2,20 metros que es una joya de orfebrería única en España, obra de Gaspar Núñez de Castro. El recorrido atraviesa varias puertas, hechas en poliestireno, en un intento de recuperar la tradición de la arquitectura efímera del siglo XVI. Tengan en cuenta que estamos en el límite, o sea, estamos en la primera quincena de mayo, es cuando ya están viendo que... Si el aceite de oliva es importante para la economía de Baeza, no lo es menos el turismo. Los olivareros quieren divulgar su actividad, enseñando y degustando lo mejor de la tierra. El desayuno molinero que hacían los agricultores se ofrece a los visitantes también.
66 millones de olivos. 66 millones. El pulmón, digamos, la mayor productora a nivel mundial, ¿no? Y ya no tanto en cantidad, sino también en calidad, ¿no? O sea que ahora premios tanto nacionales como internacionales estamos consiguiendo que los aceites de Jaén estén en primera línea, ¿no? ¿Tiene un poquito de café, ¿me? Sí, gracias. Bueno, como están viendo, pues las tostadas las hacemos a fuego en leña de olivo, porque una de las actividades que nosotros queremos potenciar es que el consumidor conozca la elaboración y cómo se hacen los aceites desde el inicio. O sea, lo más importante en un buen aceite yo creo que es cómo trata uno el campo y cómo trata los olivos, ¿no? Desayunar aquí en el campo ya de por sí es muy agradable. Es agradable. Aparte del jamón y el queso, que son productos artesanos, pues el bizcocho y los roscos están hechos con nuestros aceites y digamos que es un poquito de la gastronomía y cómo acompañar un poquito de café. Gracias. Muchas gracias. Porque no solamente el aceite se cata y se bebe, sino que además podemos también comerlo, ¿no? Y entonces hay muchas recetas que son realmente fáciles de hacer y que le dan unos sabores y unos aromas a los platos estupendos. Muy bueno el café, Joaquín, muy bueno. El café de puchero, pucherete. Bueno, pues te tomado dos cafés, este señor de Bilbao es uno. Este quiero beca. Oiga, usted por 15 euros, ¿qué le vamos a dar, coño? Los interesados en el oleoturismo pueden ver y participar del tradicional vareo de olivos, aunque ahora se hace con la ayuda de las máquinas. Se pueden ver todas las fases del proceso, desde el prensado hasta la obtención del oro líquido y el posterior embotellado. Con el objetivo de dar a conocer la actividad olivarera de la comarca y dignificar el uso del aceite, se creó el Museo del Aceite en la finca de La Laguna, donde se muestran las herramientas tradicionales, las prensas antiguas y se explican los procesos. Dentro de los tipos de aceite que existen en el mercado, los aceites de oliva virgen extras son, por supuesto, los aceites de mayor calidad, sin ninguna duda, los que conservan intactas el olor y el sabor, tal como viene de los frutos recogidos en su momento óptimo. Cuando los frutos están un poco más maduros, podemos tener unos aceites ya con unos olores y sabores más apagados, no tan agradables, y a eso se le llama aceite de oliva virgen. En la cata está todo regulado, hay una normativa, un protocolo a seguir, desde la muestra, o sea, el vasito para usar en la muestra está la copa de cata. Como podéis ver, es opaco, no es transparente, ya que el color del aceite no es importante a la hora de determinar la calidad. Normalmente cuando es con fruto verde, pues tenemos unas sensaciones olfativas diferentes. ¿Y qué os parece? Huele bien. Huele súper bien. Huele bien, ¿verdad? Por ejemplo, olor o aroma a herbáceo, a trigo verde, hierba verde, o algunos frutales como por ejemplo manzana, almendra, alcachofa. Muy importante, el estado de maduración del fruto. No es lo mismo un fruto verde, o sea, extraer un aceite de un fruto verde, que de un fruto maduro. Lo que se hace en cata es ver si hay algún defecto en cata. Virgencita que me marca el pensamiento. Lo tengo todo, tengo las sabones y todo y un caballo para mí. Tengo lo que siempre he deseado, porque siempre me lo has dado cuando yo te lo he pedido. Tengo sentimiento y pasión dentro de
María, por ti Virgen del Roser, el mundo que siempre he deseado, porque siempre me lo has dado. Aunque los baezanos son devotos de su patrona, que está en la iglesia de Santa María del Alcázar, el fervor más antiguo lo tiene la Virgen del Rosario. Lo celebran con una romería cuya tradición se remonta a la Edad Media. El primer sábado de septiembre, un centenar de carretas hace el trayecto de 4 kilómetros de Baeza a la pedanía de La Hiedra. El festivo recorrido dura todo el día. En el camino se canta, se come, se bebe y se baila. Que yo contigo la lleve, al monteño déjame, que yo contigo la lleve, ayúdame con mi fe, en esa carga tan leve, en esa carga tan leve, quiero ser hermano tuyo y sudar con tus sudores, embriagado en el perfume de la marima y sus flores. ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela flores? Cuando el campo vuela flores, ¿qué será lo que me pasa cuando el campo vuela flores? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela flores? ¿Qué será lo que me pasa que la pena se me quita? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Esa noche no he dormido, ¿qué será lo que me pasa cuando me voy con los míos? ¡Viva la Virgen del Roser! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Vivan sus carreteros! ¡Viva! Y que vivan todos sus peregrinos. ¡Viva! ¡Que viva la Madre de los caballistas! ¡Viva! El destino final es la ermita de la Virgen del Rosel, situada en La Hiedra. Siempre se llega al anochecer. Madre mía de Roser, eres la estrella brillante que guía a los romeros, patrona de la Hiedra, eres reina de los cielos. ¿Está bien así o no? Mira a ver si están centrados. Ahí está. Y la otra, sí. Lo único que habrá que poner otra abajo. Dame otra. La UNESCO declaró a Baeza Patrimonio de la Humanidad en 2003. Los baezanos lo celebran con una nueva fiesta. En este evento, que reconoce y revaloriza este entorno, una vez más todos participan embelleciendo calles y fachadas. Al anochecer, velas repartidas por toda la ciudad iluminan la piedra arenisca de este patrimonio arquitectónico, dotando a la ciudad de una sensación irreal de tiempo detenido. Como escribió Federico García Lorca tras su paso por Baeza. A veces caemos en un nirvana adorable y son nuestros cuerpos como las piedras de estos palacios antiguos durmiendo el sueño de la eternidad. Otras veces reímos optimistas y otras abunda el gris sangre en nuestro corazón. Pero siempre entre estas piedras de oro se está borracho de romanticismo.
Thank you.